¿Alguna vez te has preguntado por qué Satanás codiciaba tanto el cuerpo de Moisés después de su muerte? Esta pregunta puede parecer desconcertante o incluso extraña, pero está profundamente arraigada en los relatos bíblicos. Moisés, una figura prominente de la historia, condujo a los israelitas desde la esclavitud en Egipto hasta la tierra prometida. Fue el mediador de los 10 mandamientos, símbolo de esperanza y fe. Sin embargo, lo que ocurrió tras su muerte fue sorprendente, según la Biblia. Dios sepultó a Moisés en un lugar desconocido. Se desarrolló un hecho peculiar, hubo un intenso conflicto entre el arcángel Miguel y el diablo por los restos de Moisés. Esta no es una fábula inventada, sino una referencia del libro de Judas, versículo 9, donde el arcángel Miguel y Satanás se disputan seriamente el cuerpo de Moisés. Este escenario plantea más preguntas que respuestas. Entonces, exploremos los eventos bíblicos que rodearon la muerte de Moisés y esta disputa única. Moisés, el líder que sacó a los israelitas de Egipto, que recibió los 10 mandamientos directamente de Dios y que condujo a su pueblo hacia la tierra prometida, estaba ahora al borde de la muerte. Su vida estuvo llena de encuentros extraordinarios, revelaciones divinas y milagros poderosos. Sin embargo, poco antes de entrar a la tierra prometida, cometió un grave error que casi comprometió su ministerio. Dios le había ordenado a Moisés que le hablara a la roca para que el agua fluyera y los hijos de Israel bebieran. Sin embargo, debido a la presión de los israelitas, Moisés, indignado, se dirigió al pueblo y dijo que él sería quien les llevaría agua. Si bien esto puede parecer inofensivo, tuvo graves consecuencias. El primer error de Moisés fue usar el pronombre nosotros en lugar de dejar claro que era el poder de Dios el que traería agua, no él mismo. Al decir nosotros, Moisés se atribuyó algo de poder. Entonces Moisés golpeó la roca cuando Dios le había ordenado que simplemente le hablara. Poco después de este incidente, Dios le comunicó a Moisés que no entraría a la tierra prometida debido a su error. Imagínese, todo el viaje que recorrió Moisés, ¿solo para ser privado del resultado final? El libro de Deuteronomio, capítulo 34, versos 5 y 6, describe la muerte de Moisés, relatando que murió en la tierra de Moab, conforme a la palabra de Jehová. Y fue sepultado en un valle en la tierra de Moab, frente a Bet-peor, hasta el día de hoy nadie sabe dónde está su tumba. Este relato indica que Moisés murió en la tierra de Moab, como Dios había dicho, y luego, de manera misteriosa y divina, Dios mismo lo sepultó. Este evento es inusual en la Biblia. Dios, el creador del universo, involucrado personalmente en el entierro de un hombre no es algo que uno encuentre a menudo. Esta intervención divina demuestra el vínculo especial que Moisés compartía con Dios. Moisés no era solo un siervo del Señor, él era un amigo. Y en esta amistad vemos un gesto extraordinario de amor, respeto y honor. Sin embargo, surge una pregunta, ¿por qué Dios eligió enterrar a Moisés en un lugar secreto? ¿Por qué el lugar de su tumba se mantuvo en secreto para el mundo? La respuesta a esta pregunta nos lleva a un análisis más profundo de la sabiduría de Dios y los astutos planes de Satanás. Aquí encontramos al arcángel Miguel y a Satanás enfrascados en un intenso conflicto. No en este mundo terrenal, sino en los reinos celestiales. Este no fue un simple desacuerdo. Fue entonces cuando Satanás vino a reclamar el cuerpo de Moisés. Su audaz movimiento encontró resistencia nada menos que por parte del arcángel Miguel. La Biblia no nos da todos los detalles de esta confrontación celestial, pero sabemos que la firme posición de Miguel en su misión divina resistió el reclamo de Satanás. El arcángel del poder y la autoridad mantuvo su posición. Sin embargo, no reprendió a Satanás en su propio nombre ni en su poder. En cambio, dijo, el Señor os reprenda. Aquí vemos la humildad y sabiduría del arcángel Miguel, quien reconoce que el poder para reprender a Satanás proviene de Dios. Por sí solo, uno podría preguntarse por qué un ser celestial como Satanás estaría tan interesado en los restos de Moisés. ¿Qué podría ganar poseyendo el cuerpo de un hombre que ya había fallecido? Primero, existe la posibilidad de que Satanás quisiera impedir que Moisés resucitara o fuera elevado al cielo. Es posible que Satanás haya asumido erróneamente que Dios planeaba llevar a Moisés al cielo, tal como Elías o Enoc. En el Evangelio de Mateo 17, Moisés apareció con Elías en el monte de la Transfiguración con Jesús. Satanás,
siendo su astuto adversario, pudo haber tratado de evitar que esto sucediera tomando posesión del cuerpo de Moisés. Otra razón importante por la que Satanás quería el cuerpo de Moisés fue porque probablemente quería usarlo como objeto de idolatría para los israelitas. Recuerde el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Satanás, consciente de esto, puede haber tenido la intención de colocar el cuerpo o las reliquias de Moisés en una tienda para ser venerados. Esta habría sido una manera efectiva de desviarlos de la verdadera adoración a Dios. Es posible que Dios, en su sabiduría, haya escondido el cuerpo de Moisés para proteger a su pueblo de esta trampa. La tercera razón es que Satanás, conocido como el acusador en Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, podría haber querido acusar a Moisés de sus pecados pasados y de su indignidad ante Dios. Satanás podría haber utilizado los fracasos anteriores de Moisés, como asesinar a un egipcio, quebrantar las tablas de la ley o atacar la roca en lugar de hablarle, como motivo de condena. El diablo se deleita en acusar y condenar, y Moisés, a pesar de sus hechos notables, no estuvo libre de pecado. Por último, Satanás podría haber querido burlarse del plan y del poder de Dios capturando el cuerpo de Moisés. Podría haber intentado reclamar un trofeo de su supuesta victoria sobre el líder y mediador elegido por Dios. El diablo, en su orgullo y rebelión, busca constantemente desafiar a Dios y sus planes. Sin embargo, debemos recordar que si bien la astucia de Satanás no conoce límites, la sabiduría de Dios es infinitamente superior. El poder y la sabiduría de Dios trascienden los planes de Satanás. Incluso cuando Satanás luchó duramente por el cuerpo de Moisés, fue Dios quien tuvo la última palabra. Los propósitos de Dios no pueden frustrarse y sus planes siempre prevalecen. Más allá de la astucia de Satanás, la sabiduría de Dios siempre está por delante. Sus planes son infalibles y su amor por nosotros es incomparable. Además de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, hay una lección mayor que aprender. Esta compleja historia revela una narrativa entretejida en el tejido de nuestra fe. En primer lugar, es un recordatorio de la importancia de la adoración verdadera. Los israelitas cayeron repetidamente en la trampa de la idolatría, desviándose fácilmente de la adoración del único Dios verdadero. El posible uso indebido del cuerpo de Moisés como objeto de veneración resalta la necesidad de mantener nuestra adoración centrada únicamente en Dios. En segundo lugar, es un testimonio de que la gracia de Dios se extiende más allá de nuestros fracasos y que su amor es más fuerte que nuestros fracasos pasados. Finalmente, esta historia sirve como un fuerte recordatorio de la necesidad de resistir los ataques de Satanás y las tentaciones que nos arroja. Satanás es astuto y utilizará cualquier medio para desviarnos del camino de Dios. Sin embargo, como demostró el arcángel Miguel con fe y el poder de la palabra de Dios, podemos resistir estas tentaciones. Recordemos la historia del cuerpo de Moisés no como una batalla terrible, sino como un testimonio de la protección y guía duradera de Dios. Esta historia sigue resonando y nos recuerda la importancia de la adoración verdadera, el poder redentor de Dios y la necesidad de resistir los ataques de Satanás. Si te gustó este vídeo y encontraste valor en él, no olvides darle me gusta y compartirlo con tus amigos y familiares, no olvides suscribirte al canal. Tu ayuda es esencial para que podamos llegar a más personas con nuestros mensajes.